Muy bien, continuamos siendo las 10:01 de la mañana y vamos a dar inicio a nuestro primer panel. Minería para la cuarta revolución industrial y para la transición energética, en el que nos acompañan los doctores Carolina Rojas, viceministra de Minas, Felipe Márquez, presidente de Anglo Gold Ashanti, Guillermo Mendoza, presidente de Siemens Energy, y el moderador de este panel, el doctor Juan Camilo Nariño. Muchísimas gracias por acompañarnos y, señor moderador Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias y un saludo especial para todos, en particular para la ANDI, para todo el equipo que está haciendo posible este evento, para Bruce, para el ministro que acaban de hablar y por supuesto para los panelistas Guillermo, Felipe y la viceministra Carolina. Creo que hoy este tema ha sido de la mayor pertinencia, Felipe, Carolina y Guillermo, y es que la minería la conocemos en la discusión pública normal en Colombia por muchas cosas, incluso de ellas algunas, por supuesto, con una connotación negativa que no la debe tener. Pero la conocemos poco por el jalonamiento y la capacidad que tiene la minería, la industria minera, para atraer innovación, para jalonar nuevas innovaciones que terminan siendo incluso parte de otros sectores económicos y terminan siendo, generando mayores competitividades en otros sectores. Y esa ha sido la historia de la minería en el mundo. Sumándose a ese propósito, muchos centros de pensamiento, muchos centros de investigación, muchas facultades de distintas universidades, de tal forma que en los clústeres mineros en el mundo, pues por supuesto en ese ecosistema de innovación están pequeñas empresas, medianas empresas, pero por supuesto centros de investigación robustos en cada una de las universidades. Y este panel es para hablar de eso, pero sobre todo para hablar cómo podemos hacer que en Colombia eso suceda y se acelere. Y déjenme entonces, yo empiezo con dos puntos fundamentales que jalonarán y pueden incentivar esa innovación. El primero es que en la vida diaria de todos los colombianos, pues la minería está presente. Y además, en la vida productiva, en el proceso productivo de muchos sectores económicos, también la minería está ahí presente. Y lo segundo, en relación con los paneles y las conversaciones que estaban sucediendo antes, es que yo soy un convencido que el mundo como lo estamos concibiendo, la Colombia como la estamos concibiendo, una Colombia más verde, una Colombia con más movilidad eléctrica, una Colombia con más bicicletas en las calles, necesita necesariamente de más minería. Y necesita de más minería, por supuesto, más moderna, con mayor y mejor innovación. Entonces déjenme comienzo, viceministra, con esa pregunta para usted. ¿Cómo cree que podemos, conociendo esos modelos que hay en el mundo, cómo cree que podemos atraer esos modelos de innovación en torno a la minería? ¿Cómo cree que a través de la minería puede ser un jalonador, puede impulsar las industrias 4.0 en el país como lo hace en otros sitios? ¿Y cómo cree que podemos motivar muchas más universidades públicas y privadas para que se vinculen a este propósito? Que creo que ahí es parte fundamental de toda esta estrategia. Bueno, muchas gracias Juan Camilo, y primero que todo un saludo a la ANDI y agradeciendo por esta invitación a este importante foro y a todos quienes están conectados hoy escuchando estas conversaciones tan importantes. También un saludo a Guillermo de Mendoza y a Felipe Márquez, mis colegas del panel. Bueno, yo iniciaría por decir que la revolución 4.0 es una gran oportunidad para el sector minero colombiano, pero también hay unos retos asociados a esa revolución, digamos, tecnológica que estamos viendo en el mundo. Como decía Juan Camilo, la minería está presente en esas revoluciones tecnológicas en diferentes sentidos. Primero, como también lo decía Juan Camilo, pues la minería está presente como proveedor de materiales para los temas de robótica, para las máquinas que se están construyendo, para todo el tema de transmisión de información
los insumos de la minería son fundamentales para inclusive tener esta transmisión que estamos teniendo el día de hoy. Y no solamente es una oportunidad para hacer un insumo, pero pues como también lo decía Juan Camilo, es una oportunidad para el mismo sector mismo de adoptar esas tecnologías y aumentar las eficiencias que tiene el sector y poder aumentar la productividad. Seguramente Felipe nos va a contar un poco sobre cómo se concibe desde el sector privado la adopción de esas tecnologías. Y la adopción de esas tecnologías además tiene unos beneficios muy importantes para temas, por ejemplo, para la misma equidad de género. Cuando se adoptan esas tecnologías, por ejemplo, para la misma equidad de género. Cuando se adoptan esas tecnologías modernas, lo que se hace es que haya posibilidades para que los temas manuales pues se vuelvan más automáticos, y eso abre un campo de posibilidades enorme para la inclusión de género, un tema que es fundamental en este sector, teniendo en cuenta que, de acuerdo con diferentes estadísticas, no más del 10% de la fuerza laboral del sector minero son mujeres. Entonces, en eso hay una gran oportunidad. Y la otra gran oportunidad, detalle el señor ministro, y es cómo los minerales también están enfocados en toda la transición de energía. La transición de energía va a requerir minerales para hacer los paneles solares, para hacer las turbinas eólicas, para la misma transmisión de la energía, que es un tema que está en la agenda pública. Y ahí pues lo que hay es una gran oportunidad para Colombia para insertarse en el mercado de materiales que se necesitan para la transición energética. Y solo para dar como unas cifras, el Banco Mundial estima que en el 2050 se van a consumir la misma cantidad de cobre que se consumió en los últimos 5.000 años. Estamos hablando de algo así como de 500 millones de toneladas de cobre. Ahí Colombia, con su geología, con su potencial, pues tiene una grandísima oportunidad de conectarse a esa revolución 4G asociada a la transición energética. Pero también las nuevas tecnologías pues presentan muchos retos para un país como Colombia, en el cual pues digamos, y sobre todo en esta pandemia, mirando también las cifras que nos presentó Bruce al principio, hay un alto desempleo, y todas estas revoluciones, digamos, tecnológicas, lo que van a hacer es sustituir la mano de obra precisamente por tecnología. Creo que esta semana precisamente salió un estudio del Foro Económico Mundial que decía que solo en el sector de la minería el 20% de la mano de obra se va a reemplazar por robots. Entonces eso, por un lado, nuevamente es una oportunidad porque nos va a permitir como sector ser cada vez más eficiente, pero también genera un reto para un país como Colombia, que tiene tantas necesidades de generación de empleo y en donde la minería pues puede ser un sector muy importante. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer en cada vez formar mejores profesionales para que los empleos que se generen sean de un nivel superior, formar mujeres específicamente, y también pues todos esos encadenamientos que están alrededor del sector. Y el segundo reto que tiene, digamos, la tecnología 4G es a qué tipo de minería le va a llegar esa tecnología. Porque recordemos que en Colombia pues tenemos un sector minero muy diverso, en donde existen grandes proyectos muy modernos, como el que mañana se va a inaugurar en el departamento de Antioquia, en el municipio de Buriticá, pero nosotros también somos un país de minería artesanal de pequeña escala. El 64% de la minería en Colombia es de pequeña escala, y esa es una minería que con suerte está hoy en día utilizando una tecnología de los 80s, unos taladros, digamos, con gas. Son una tecnología que a nosotros nos parece de pronto muy moderna, pero realmente es una tecnología antigua, ni hablar de muchas operaciones mineras que literalmente se hacen con pico y pala. Entonces ahí está el reto también del sector, y pues muy importante lo que mencionas, Juan Camilo, en el sentido de cómo se trabaja en un ecosistema de fomento, que es lo que estamos promoviendo desde el Ministerio, para aunar los esfuerzos de diferentes actores que son importantísimos para elevar el nivel, digamos, tecnológico de la minería de pequeña escala, los centros de investigación, las universidades y este ecosistema de fomento que estamos promoviendo, que la semana pasada el ministro lo lanzó en el municipio de Marmato. Lo que busca es precisamente que las entidades regionales, esas universidades que están cerca de los mineros, puedan entender y adaptar las tecnologías a esas operaciones, y pues dentro de la escala posible, digamos, aumentar la tecnificación. Entonces definitivamente esta es una discusión muy relevante, unas oportunidades en términos de proveer materiales, en términos de en los proyectos en donde las escalas dan
mejorar y ser más productivos y así también, por ejemplo, tener más participación de la mujer, pero también retos precisamente en esa sustitución de empleos hacia la robótica y a otras posibilidades, y también de cómo llevar esas nuevas tecnologías pues a la minería de pequeña escala, que es sin duda parte del ecosistema, digamos, de la realidad de la minería en Colombia. Gracias, viceministra. Déjenme ahora paso a otra parte de todo esto, que son las empresas productoras de todo lo que en el día a día usamos con un alto contenido de tecnología, como lo es Siemens. Siemens es un gran proveedor y fabricante a nivel mundial de tecnologías para la movilidad, de tecnologías que se usan en eficiencia energética en la industria minera, pero también en otras industrias. Por supuesto, todas las tecnologías asociadas a la transición energética. Nos acompaña Guillermo, de tal forma que le quiero preguntar en ese sentido, ¿cómo ven ustedes, cómo ve en Siemens el papel que juega la minería en todo ese nuevo desarrollo industrial, en todas esas nuevas tecnologías que todos para el desarrollo futuro necesitamos? Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias a la ANDI por la invitación y permitirnos participar de este evento tan importante. Buenos días, viceministra Carolina Rojas y Felipe. Claro, la transición, yo me gustaría enfocar en la transición energética porque yo creo que acá tenemos un tema muy importante conectado con la minería. Nosotros sabemos bien que el cambio climático... ¿Tú tienes la presentación ahí? Bueno, entonces seguimos con ella y creo que contesto tu pregunta basada en esta presentación. Si puedes pasar el próximo slide. Sí, bueno, acá hay un tema, Juan Camilo, viceministra y Felipe y demás asistentes, que a pesar de la pandemia sigue siendo de verdad el gran problema, el gran reto de nuestra sociedad, que es el cambio climático, ¿no? Y esto empezó a ser discutido de una forma muy seria en 2015, en la COP21, donde casi 200 países firmaron sus compromisos, incluso Colombia. Y como vemos en la gráfica, la implementación de energías renovables ha sido dramática, masiva, con una tasa de crecimiento de 20 a 40% al año, dependiendo de la tecnología. Sin embargo, con todo este esfuerzo, al lado derecho vemos que la emisión de CO2 sigue siendo prácticamente estable, ¿no? No hemos tenido o no hemos logrado la reducción de las emisiones como se pretendió en el inicio de este proceso de descarbonización. Entonces, lo que podemos esperar de aquí hacia adelante es que seguimos con una implementación aún más masiva de energías renovables, con la electrificación de los procesos y también con nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, que el ministro Mesa también lo comentó, y donde vemos que Colombia tiene un enorme potencial. Y hay un elemento adicional, justamente generado por el COVID. Si miramos los paquetes de inversión que los países van a hacer para la recuperación económica, esto está fundamentado en una recuperación sostenible. Solamente en Europa, la Unión Europea ha determinado una inversión de 750 millones de euros, mil millones de euros para esa recuperación sostenible. Y si miramos en detalles de lo que se trata, está fundamentalmente en la transición energética de una forma muy general. Bueno, ¿qué esto significa para la minería, ¿no? Que es la contextualización que me gustaría hacer. Si podemos pasar para la próxima lámina. Cuando vemos acá algunas nuevas tecnologías demandadas por la transición energética, yo les cito dos, ¿no? Una que es la parte de transporte, donde tenemos ahí en la gráfica a la izquierda un carro eléctrico y un carro convencional, y un carro eléctrico consume 5 veces más minerales que un carro convencional, y fundamentalmente metales muy nobles como cobre, como los materiales que van en las baterías, como litio, níquel y otros materiales. Y esto, por supuesto, con la electrificación de los carros, va a generar una demanda brutal de estos minerales. Si miramos otra tecnología en la transición energética, miramos la generación, podemos comparar ahí las formas de generación renovable, como las turbinas eólicas o los paneles solares, con las generaciones con combustibles fósiles, ¿no? Como gas natural y carbón. Y si miramos como ejemplo una turbina onshore, una turbina eólica
de las que se usa acá en Colombia, en estos 2,5 gigavatios a ser implementados en el país, se usa 8 veces más minerales que una turbina a gas o a carbón. Y esos materiales, nuevamente, son materiales altamente nobles, de alto valor económico, como cobre, níquel y demás, ¿no? Y también les comento que mismo cuando nosotros buscamos aumentar la eficiencia de la generación térmica con una turbina a gas, se demanda también mucho más materiales como níquel para que podamos operar la turbina en altas temperaturas y reducir las emisiones. Entonces, de una forma general, el aumento del consumo de minerales por la transición energética exponencial también será exponencial en la parte de la minería. Si pasamos a la próxima lámina. Bueno, ¿y qué esto significa para Colombia, ¿no? Como ya la viceministra lo comentó, Colombia es un país con mucha tradición en la exploración mineral, con una tradición importante en exportación y posiciones relevantes en el mercado internacional. Pero hay una gran oportunidad para Colombia, mirando lo que hablamos de la transición energética y de la transición mineral, así por decirlo, para Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una gran cantidad de minerales que son fundamentales en la transición energética, como por ejemplo el cobre. Cobre tenemos acá, por la información, Colombia se sitúa en el cinturón del Pacífico con reservas por encima de los 500 millones de toneladas. Y lo que ha pasado por los reportes de la Agencia Internacional de Energía es que las minas de cobre que hoy están produciendo están ya a pico y muy pronto con la demanda vamos a tener esto como un cuello de botella donde se hace necesaria la creación, el desarrollo de nuevas minas de cobre. Lo mismo con níquel, ¿no? Con las proyecciones que hay para consumo de níquel por la transición energética, lo que hay hoy disponible en minas no es suficiente y todo esto puede volverse un gran cuello de botella para la transición energética y para el combate al cambio climático. Bueno, una vez que tenemos todo esto en Colombia, ¿cómo garantizamos que podamos explorar esses materiales y conectar Colombia a essas cadenas sostenibles de mineración globales? Si pasamos a la próxima lámina. Sí, ahí viene un poco, Juan Camilo, tu pregunta, ¿no? Dentro del grupo Siemens, donde estamos actuando prácticamente en todos los sectores de infraestructura, hablando específicamente sobre la parte de la energía, que es mi responsabilidad, Siemens Energy, nosotros vemos que esto juega un rol fundamental para una minería sostenible. Dentro de estos paquetes de inversión que les he comentado, de la Unión Europea, por ejemplo, muy pronto la importación de productos por estos países van a poner aranceles sobre el carbón, la huella de carbón que tienen los productos que vienen de estos países, que están exportando hacia Europa. Entonces, una minería que se haga bajo una condición de bajas emisiones y de eficiencia energética es fundamental. Y desde nuestra parte podemos, claro, ofrecer la parte de generación, transmisión y distribución de energía totalmente conectada a la nube, con la digitalización, la Internet de la energía, que es la parte de la Internet de las cosas aplicada al sistema energético, el tema de la descarbonización con las energías renovables, solar y eólica, pero también las turbinas de alta eficiencia y la aplicación de hidrógeno en esos complejos mineros. Y finalmente la parte de operación y manutención, que hay que ser muy eficiente. Y todo eso se suma los temas de la industria 4.0, la digitalización de todos los procesos y también la parte de movilidad, donde ya tenemos estos camiones de gran capacidad de 300 toneladas para arriba, ya operados eléctricamente o mismo con hidrógeno. Entonces, nosotros vemos que la tecnología será una gran palanca para que nosotros podamos desarrollar una minería sostenible que pueda cuadrarse entonces con la transición energética y no volverse un cuello de botella, sino un aporte importante para que sigamos con el combate al cambio climático. Ese es un poco, Camilo, que quería comentarles y espero que tenga contestado tu pregunta. Así es, Guillermo, muchas gracias por la respuesta. Felipe, creo que aquí pasamos ya a otro aspecto de los roles que cumplen los distintos jugadores que estamos en la minería, y es ya desde la empresa, incluso desde la empresa para desarrollar un proyecto minero. Entonces mi pregunta va un poco en ese sentido. ¿Cómo siente usted y cómo siente AngloGold la necesidad y la pertinencia
de la incorporación de las tecnologías 4.0 en los proyectos mineros y cómo siente que esos proyectos nuevos, como el que usted lidera, pueden jalonar todo ese ecosistema en el país. Gracias, Juan Camilo. Viceministra Guillermo, yo creo que la tecnología es algo que está entrando fuertemente al sector minero y está entrando para quedarse, para transformar la manera de hacer minería completamente. La minería históricamente se ha demorado mucho en llegar a coger estas nuevas tecnologías y hacer las cosas de manera distinta. Pero en los últimos 5 años empezamos a ver que la revolución arrancó por la seguridad. Para todos los que estamos en el sector minero, la seguridad industrial es absolutamente crítica. Y empezamos a acoplar las tecnologías para poder cuidar mejor a nuestros empleados. Por ejemplo, uniformes que tengan sensores que permitan detectar dónde está la persona en las diferentes cavernas. Cascos que permiten saber cuál es la manera como el cuerpo de cada uno de los mineros está reaccionando a cada momento, ya los estamos tomando. Si uno pasa no solamente a la seguridad con las personas, también pasa algo que ya la viceministra hablaba, que es el acogerse a la tecnología de los vehículos autónomos o semiautónomos. Autónomos cuando se operan a sí mismos con base en la inteligencia artificial, semiautónomos cuando son operados por un ser humano pero de manera remota. Eso sirve para muchas cosas, promueve la productividad, pero también reduce los riesgos. Sobre todo en las minas con mayor profundidad, tener la posibilidad de tener vehículos no tripulados permite que el riesgo para los seres humanos que trabajan en esta industria pues se reduzca a cero, que es algo que siempre tiene que ser. Cuando uno termina pasando, ve que la tecnología no solamente está en los vehículos y en los uniformes, sino también ahora está en las plantas de proceso, para que haya menor consumo de los bienes que normalmente se deben utilizar y para acoplar tecnologías como de inteligencia artificial para que haya una mayor productividad. Y también eso permite que haya menos generación de estériles en la mina o menos generación de relaves al final de la producción. Pero la tecnología tiene que seguir. Entonces uno empieza a pensar dónde puede entrar para el tema de los relaves. Y debe entrar para incorporar a todo el sector minero en la economía circular. El relave es algo que perfectamente se puede utilizar con un segundo uso, para carreteras, para mobiliario urbano. El estéril es algo que se puede utilizar para hacer papel de roca. Entonces la tecnología también ha llegado ahí para que no haya desperdicio en la minería, sino podamos incorporar toda esta teoría de la economía circular. En términos generales, uno está viendo que es un sector que está cogiendo la tecnología en todos sus diferentes ámbitos, en el productivo, en el económico, en el ambiental, también en el social. Y es un sector que está poniendo la tecnología a trabajar para que haya incluso más puestos de trabajo. Yo quiero tocar aquí el tema que decía la viceministra, que es importantísimo. Que llegue la robótica al sector minero es algo que es inevitable, es necesario por los temas de seguridad y por los temas de productividad. Pero por cada puesto de trabajo que uno puede perder, un conductor que ya no está tripulando, se van a generar de pronto 2 o 3 personas que están como en un back office, que están bien sea en las semiautónomas manejando ese camión o que están haciendo el mantenimiento, pero no el mantenimiento tradicional de los vehículos que uno se lo imagina con grasa y con piñones, sino que están escribiendo código. Y son personas que desarrollan códigos para que esas máquinas, para que esos robots sean mucho más eficientes. Entonces, desde el sector minero consideramos que somos una gran oportunidad para que incorporando tecnología también podamos mejorar la seguridad de las personas y al mismo tiempo incrementar los puestos de trabajo. Gracias, Felipe. Pasemos ahora a algo como práctico y puntual. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos involucrar más universidades? Y otro aspecto fundamental para este ecosistema de innovación en el entorno minero, que son los jóvenes. Y aquí vienen 2 preguntas que quiero hacerles. La primera es esa: ¿cómo involucramos más jóvenes a la minería y a toda la innovación para la industria minera y sus encadenamientos?
¿cómo los involucramos para decirles que incluso lo que ellos piensan es negativo para el futuro, como lo es muchos, lo piensan la minería, no lo es y que por el contrario es necesaria, es una condición fundamental para ese futuro que todos nos soñamos? Y segundo, ¿cómo sienten que podamos atraer más universidades? ¿Creen que las universidades en el país pueden y tienen la capacidad, la disposición para vincularse a la industria y poder generar esos centros de innovación, centros de ciencia y tecnología para así o incorporar tecnologías de afuera ya inventadas, que también es válido, o inventar nuevas tecnologías con los muchos retos que tiene la minería en el país? Si quiere, viceministra, por favor, adelante, después Felipe y después Guillermo. Bueno, unas preguntas muy importantes. Yo creo que para poder atraer no solo a los jóvenes, sino en general digamos, a la sociedad civil, a los que nos están escuchando en esta discusión, pues tenemos que seguir avanzando en este concepto de transformar nuestra minería precisamente con esos estándares y con esa visión de modernidad que queremos los que estamos involucrados en el sector. Una minería que precisamente sea muy cercana a los territorios, que sea competitiva, que sea moderna, que tenga los más altos estándares, que es la que estamos promoviendo y que tenemos que seguir trabajando en asentar. Desde el gobierno lo que hemos venido es asentando esta transformación minera en 3 ejes que voy a mencionar muy rápidamente. El primero es precisamente traer esa innovación tecnológica a nuestras instituciones, como se ha venido haciendo con todas las innovaciones que se han hecho en la Agencia Nacional de la Minería, con el nuevo catastro minero, que está totalmente en línea y que tiene todas las capas de información que son importantes para esa conversación con las comunidades, con los jóvenes, toda la fiscalización 5G que también está haciendo la Agencia Nacional de Minería, con imágenes satelitales para garantizar que los titulares mineros están haciendo esta actividad de la mejor manera. El segundo eje es nuestro eje nuevamente de legalidad y fomento. Nuevamente en el tema de fomento hay una gran oportunidad de involucrar a la academia para proveer esas, digamos, respuestas y esas alternativas que necesita el sector moderno, el sector minero, para llegar a altos estándares. Ahí tenemos una gran apuesta de legalidad, de legalizar a 27.000 mineros en el país y de los cuales llevamos a 12.000 mineros, y eso también se ata mucho con la conversación anterior y en el caso, digamos, en Siemens, de todo el tema de trazabilidad, para que podamos tener mayor, digamos, legalidad. Acá los compradores y una empresa como Siemens o todos aquellos que consumen minerales tienen un rol muy importante de debida diligencia, de asegurarse que los minerales que están consumiendo son de la mejor, digamos, que vienen de una fuente legal ilícita y están contribuyendo al desarrollo del país. Y ahí es en esas cosas en donde creo que hay una oportunidad para atraer a los jóvenes en estos temas tan interesantes, porque, por ejemplo, en todo el tema de trazabilidad, desde el Ministerio ahorita estamos haciendo un piloto para utilizar tecnologías de blockchain o de tecnología de datos para poder certificar cada paso de la cadena, y ahí todas estas grandes mentes jóvenes que están pensando en fuera de la caja de cómo se pueden abordar problemas complejos que tiene la sociedad. Pues en la minería hay millones de problemas complejos muy interesantes que las universidades, que los jóvenes tienen todas las oportunidades de poder aportar. Y nuestro tercer eje pues es el de diversificación. Ya esto lo hemos mencionado varias veces. Todos estos proyectos que están en curso y que están en procesos de licenciamiento, pues van a, si se aprueban, por supuesto, aportarían de manera significativa a nuestro PIB minero, duplicarían la producción del oro, se podría hasta aumentar en 7 veces la producción de cobre que precisamente se está demandando en esta transición energética. Y para todos estos proyectos, pues la innovación, la tecnología, el que las universidades, los centros de investigación estén cada vez más conectados con estas nuevas empresas modernas y con estas necesidades, pues va a ser fundamental para que realmente esa transformación de la minería en Colombia se asiente y pues que sea un motor de recuperación económica, que es lo que deseamos desde el Ministerio. Gracias, Felipe. ¿Cómo las compañías mineras cómo trabajan con su experiencia en distintas latitudes y en distintos países? ¿Cómo siente que las compañías mineras se vinculan con las universidades con
con las compañías para encontrar soluciones innovadoras? ¿Y cómo cree que podamos hacer eso en Colombia? Sí, voy a partir la respuesta en dos: jóvenes y las universidades. Entonces lo que hacemos es que estamos abriendo el apetito para que los jóvenes que están terminando su etapa escolar conozcan qué es la nueva minería. Tienen en mente una minería que no es, y si les abrimos el apetito con estos temas de tecnología, vamos a tener más personas interesadas en estudiar las ciencias de la tierra, y algo también que decía la viceministra, más mujeres interesadas en estudiar las ciencias de la tierra para poder incorporarlas en este circuito y lograr esta equidad de género que tanto nos interesa en el sector minero. Entonces, si logramos abrir el apetito de los jóvenes, mostrándoles cómo se hace la nueva minería, poniéndoles los nuevos retos, que estamos hablando de cosas como minería en el espacio. La manera de poder colonizar la Luna es poder hacer minería en los asteroides. Eso es lo que tienen que estar soñando los jóvenes, que van a ser las personas que sí van a poder hacer eso. Entonces, cuando nosotros abrimos el apetito de los jóvenes, inmediatamente se abre el apetito de las universidades para promover esas nuevas carreras en ciencias de la tierra, pero con la visión tecnológica. Si logramos unir jóvenes, universidades promoviendo ese nuevo pensamiento de minería moderna, podemos al mismo tiempo lograr que las universidades sean nuestro gran aliado en la solución de la problemática que todavía nos queda, y lo amarro con el punto anterior, de incorporar la cuarta revolución industrial en todo el sector minero, incorporar todo el pensamiento de economía circular dentro del sector minero, y de esa manera tener un mundo mucho mejor gracias a la minería que es tan necesaria. Perfecto, gracias Felipe. Guillermo, ¿cómo desde Siemens están incorporando los centros de innovación de las universidades y cómo creen que lo podemos fomentar más en el país? Por supuesto. Yo creo que ya se habló mucho acá de varias innovaciones en el área de la minería, y la área de minería de verdad que es una área que tiene un potencial gigantesco de innovación. Felipe ha comentado algunos acerca de robótica, la viceministra también, y acá el tema de la digitalización juega un rol fundamental en la minería, y todo esto se conecta con la industria 4.0. Acá en Colombia, año pasado, nosotros firmamos un convenio con el SENA, donde implementamos una plataforma completa de la industria 4.0 con todos los procesos digitales, desde la concepción, teste, gemelos digitales, hasta su implementación y medición de la eficiencia. Y por supuesto, sería una gran oportunidad conectar a este sector minero a este centro de desarrollo del SENA para poder formar jóvenes. Yo veo que la mineración está pasando también por una gran transformación con el tema de la innovación, y también sostenibilidad, como ya lo comentamos, y esto por sí ya es una gran atracción para jóvenes. Y también el tema de la diversidad abre muchas oportunidades para que las mujeres también se sumen a este sector. De nuestra parte, en Siemens, siempre que arrancamos con una nueva tecnología, la parte de la academia es fundamental para su desarrollo. Entonces, acá cito más un ejemplo, el tema del hidrógeno, que es una nueva tecnología que va a revolucionar la transición energética. Y esto todo hoy ya se está volviendo una tecnología comercial con proyectos pilotos que pronto van a tener proyectos más comerciales, pero todo esto nació hace un par de años dentro de las universidades con nuestros centros tecnológicos en Alemania y otros países. Y acá en Colombia perseguimos la misma situación, o sea, buscar las universidades, crear espacios muy atractivos para los jóvenes y para la diversidad con las mujeres, para que se sumen a estos sectores. Y yo creo que la minería es un excelente ejemplo donde podemos cooperar el sector público, privado y la academia para generar este interés colectivo y desarrollar nuevas tecnologías en Colombia. Pasemos ahora a otro aspecto también en esto fundamental, y es ¿de dónde van a salir los minerales que necesitamos para toda esa innovación? Nosotros hemos venido sintiéndonos muy orgullosos desde hace mucho tiempo, y así debe ser, que Colombia es un país con un enorme potencial geológico. Y yo creo que debemos ir llevando esto a seguirnos sintiendo orgullosos, pero más que por el potencial, por la certeza geológica que tenemos en el país. Y para eso necesitamos explorar. Porque aquí viene toda una nueva demanda, que el mundo va a necesitar nuevos minerales, entre esos para Colombia uno nuevo,
con una producción mayor como el cobre, pero una infinidad de nuevos minerales. Y aquí también tendríamos, pues, por supuesto, que importar muchos de ellos, pero también como visión estratégica ser autosuficientes en algunos de ellos. Y para eso tenemos que fomentar muchísimo la exploración en el país, para pasar de ese potencial geológico a una certeza real de qué tenemos en el territorio. ¿Cómo creen que juega el papel de la exploración en estas nuevas minerales, en esos nuevos minerales que se necesitan? ¿Cómo creen que podemos juntos motivar esa exploración en el país de los minerales que esas transiciones, la transición energética, las nuevas innovaciones, los nuevos productos que va a demandar la humanidad necesitan? Felipe, por favor. Bueno, yo voy a tomar las palabras de Bruce y del ministro y voy a arrancar porque ya es clara la importancia de los minerales hoy en nuestra balanza comercial, en nuestra balanza cambiaria. Entonces voy a dar eso por hecho. Después, algo que suena evidente, pero que no todo el mundo lo entiende, y es que los minerales están donde están. Uno no puede escoger dónde están los minerales. Cuando uno dice dónde están los minerales, Colombia entra quizá en el primero o segundo lugar a nivel global sobre el potencial geológico. Entonces, sabemos que en Colombia hay los minerales, sabemos que en Colombia esos minerales le han dado esa posibilidad de tener una mejor balanza cambiaria y comercial. Y ya sabemos que Colombia es una jurisdicción que está abierta para la minería, que ha dicho, oiga, aquí queremos la minería moderna, queremos la minería bien hecha. Ahora viene el tema de la exploración. Creo que parte de lo que tenemos que trabajar es buscar un negocio de la exploración muchísimo más dinámico, un negocio en el que no haya que hacer tanta tramitología para explorar. Está demostrado ampliamente que la exploración minera tiene un mínimo y casi nulo impacto ambiental. Pero para poder encontrar ese mineral que sabemos que está, pero que no sabemos en qué cantidad, si es explotable económicamente o no, se tiene que hacer esas perforaciones y se tiene que hacer esa exploración. Ese es un negocio, Juan Camilo, distinto al negocio minero. El negocio de la exploración se tiene que entender en sí mismo. Es un negocio donde los actores que participan son normalmente distintos que las compañías que construyen y operan las minas. Algunas veces coinciden, no siempre. Es un negocio que es dinámico, porque es un negocio donde lo que se busca es tratar de encontrar esos depósitos y ponerlos para que otros lo terminen haciendo. Y es un negocio que dinamiza la economía rápidamente, porque no requiere de un montaje muy grande para poder empezar a trabajar, genera muchos puestos de trabajo. En términos generales, mi respuesta sería, creo que Colombia necesita reinventar su sector de exploración minera. Colombia necesita entender que es un negocio distinto y que el dinamismo y la agilidad en los trámites y en el iniciar y terminar actividades es absolutamente clave, y que al momento de poder hacer eso, vamos a poder tener la oportunidad de hacer subastas, como sé que es una intención del gobierno, de áreas estratégicas, y vamos a poder tener la oportunidad de tener más grandes jugadores mineros que se dediquen después a la construcción y a la operación de las minas. Perfecto, viceministra, por favor. Bueno, yo creo que desde el gobierno hay varios, digamos, temas que son importantes destacar y promover para, digamos, asentar este tema de la exploración. Lo primero es el esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace varios años, gracias a las regalías precisamente que produce el sector mineroenergético, que es el fortalecimiento del Servicio Geológico Colombiano como la entidad de conocimiento geológico, digamos, de base que se necesita para la exploración. Y ahí en los últimos años ha habido unos avances muy importantes, se ha cubierto más o menos el 70% del territorio con esa geología básica a través de geofísica, geoquímica, información que está disponible para las personas que están interesadas, y esfuerzos, digamos, de investigación que continúan todo, digamos, permanentemente. Lo segundo es, como decía Felipe, pues el tema de cómo se atrae la inversión y esa exploración como de segundo nivel de detalle que se requiere, y ahí es fundamental la agilización de trámites del sector minero. Por eso la apuesta del gobierno con la entrada en operación de ANA Minería es fundamental, un sistema que se espera reduzca los tiempos de los trámites en un 70%, y en donde ya estamos viendo que ese potencial que se conoce a nivel mundial se está concretando en el tema de metales.
más o menos el 70% de las solicitudes mineras que hay en el país vigentes para ser, digamos, resueltas, están entre oro y cobre. Entonces, el interés está ahí. Ahora lo que se necesita es una mayor agilidad en esos trámites para poder llegar a esos territorios y ahondar, digamos, en el conocimiento que se necesita y, pues, digamos, aprovechar esas oportunidades. Y lo tercero, nosotros estamos convencidos que parte de incentivar la exploración está precisamente en demostrar que en Colombia es posible hacer minería moderna. Si nosotros no podemos hacer minería moderna, pues nadie va a venir a explorar porque no va a haber una nueva posibilidad de hacer proyectos mineros. Y entonces estos proyectos mineros que están muy adelantados, nuevamente, digamos, recalcar el proyecto de Buriticá que mañana se va a inaugurar y que va a aumentar en 20% la producción de oro en Colombia, pero hay otros proyectos muy importantes en el mismo departamento de Antioquia, como lo son Gramalote, el proyecto de Quebradona, el proyecto de Sotonorte. Si todos esos proyectos, por supuesto, con el cumplimiento de absolutamente todos los requisitos de las normas, con todos los estándares de la minería moderna, que es la que nosotros estamos promoviendo, se materializan, pues vamos a demostrar al mundo que en Colombia es posible hacer minería moderna, y eso va a incentivar cada vez más a que venga exploración a Colombia de esos minerales. Y mientras tanto, pues el país se tiene que preparar precisamente para esa exploración. Hace un par de semanas tuvimos una conversación muy interesante con algunos geólogos y académicos sobre la exploración en Colombia, y un tema que me ha parecido muy interesante, y es que toda la exploración que ya se ha realizado en los últimos 10, 15 años ha preparado a muchos geólogos para las particularidades de Colombia. Colombia es un país biodiverso en donde la exploración muchas veces se hace en zonas con altas densidades de bosques tropicales. Eso es una geología distinta a la que se hace en otros países de la región que son más secos. Los mismos geólogos están aprendiendo a ver las posibilidades del subsuelo en estas nuevas circunstancias o en estas circunstancias particulares de Colombia, y yo creo que ya hay una generación de geólogos que se han venido preparando, que se están preparando en nuestras universidades y que están listos para aportar. Y ahí también es muy importante ese rol de esos geólogos, porque los geólogos son los primeros integrantes del sector minero que van a los territorios. Hay una invitación a los geólogos que nos están observando y a las universidades, y es a que vean esa importancia de ellos como embajadores de la minería. Ese relacionamiento que hacen esos geólogos cuando van a los territorios es el que puede abrir o cerrar las puertas de un mayor entendimiento de exploración en Colombia. Entonces, esa formación de cercanía, de apertura, de transparencia con los territorios es fundamental desde el primer día, desde el primer geólogo que pisa un territorio, para poder seguir ahondando en el conocimiento que tenemos en Colombia, y así poder tener estos proyectos modernos e insertarnos en estas demandas mundiales de minerales para el futuro, que es lo que estamos esperando que suceda muy pronto. Gracias. Déjenme ahora, Guillermo, paso a otra pregunta que teniendo la oportunidad de esta conversación me parece pertinente hacérsela a usted y a Siemens. Es en relación con la última parte de la presentación del ministro mencionó el hidrógeno derivado del procesamiento del carbón. Sé que Siemens ha venido trabajando fuertemente en eso. ¿Cómo cree que Colombia tiene potencial para estar ahí metido en la discusión de la nueva producción de hidrógeno del mundo? ¿Cómo siente el desarrollo de esas nuevas tecnologías con una energía como el hidrógeno para la movilidad de las personas? Tengo entendido, incluso he venido viendo y leyendo que los sistemas públicos de transporte en la empresa de energía de Bogotá tienen también la idea, la visión de poder incluir hidrógeno en sus motores. ¿Cómo siente usted que Colombia pueda jugar un papel en esa nueva impulso que está teniendo el hidrógeno en el mundo? Sin duda. Primero, quizá entender un poquito el origen del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es una tecnología súper antigua y su aplicación, y hoy ya es largamente utilizado, por ejemplo, por Ecopetrol en la refinación de petróleo y producción de gasolina, dicen. Lo que está se discutiendo ahora, hidrógeno dentro del contexto de la transición energética, es que
con el tema del cambio climático nuevamente, los países están yendo con toda fuerza para las energías renovables. Y cuando uno se va con toda fuerza para renovable, nosotros sabemos de la naturaleza intermitente de estas energías. Entonces, ahí hay dos aspectos. Primero, garantizar de alguna forma la estabilidad de los sistemas, que tú siempre tienes energía. Y el segundo es cómo almacenar el excedente energético producido por las turbinas. El hidrógeno como un gran elemento que puede ser producido de una forma muy limpia a través de las renovables y del agua. Y ahí se produce un hidrógeno a través de procesos de electrólisis muy eficientes, por encima de 75%. Y con este gas hidrógeno tenemos como un elemento de acoplamiento, ¿no? Porque con ese hidrógeno producido limpio, verde, nosotros podemos nuevamente reelectrificarlo, o sea, quemarlo en las turbinas a gas natural, mezclado puro. Nosotros ya estamos trabajando con turbinas a gas 100% a hidrógeno, o este hidrógeno puede ser aplicado en transporte como Transmilenio, mezclado o no con gas natural, y también se puede tomar el hidrógeno y hacer la producción sintética de combustibles sintéticos como metanol y gasolina, que es basado en la síntesis del hidrógeno con CO2 capturado de la atmósfera, y se produce entonces combustibles sintéticos tanto para consumo interno como para exportación. Entonces nosotros vemos hoy, Juan Camilo, que hidrógeno es la próxima frontera de la transición energética. Es verdad también decir que es una tecnología nueva, como fue eólica solar hace 10 años atrás, y estamos en el inicio de la implementación de esto. Tenemos que ganar escala económica con la tecnología, pero los países como Europa, Alemania ya están tomando esto como un hecho y están apostando fuertemente en hidrógeno. Entonces se abre ahí una ventana de oportunidad para lo que se llama hidrógeno azul, que es hidrógeno producido a partir del gas carbón con captura de CO2, para justamente llenar este espacio hasta que el hidrógeno verde esté totalmente competitivo y produciendo en gran escala. Y nosotros acá vemos Colombia como un gran potencial, porque tiene más de 50 gigavatios de renovables disponibles, especialmente en la parte norte. Y la idea es justamente crear las condiciones, y el Ministerio de Energía de Colombia ha sido muy positivo en esto, crear las condiciones, el framework, para que podamos entonces desarrollar esta tecnología de hidrógeno e insertar a Colombia dentro de esta cadena global de desarrollo de la tecnología. Solo como ejemplo, que nuestro país origen, en Alemania, ha destinado 12.000 millones de euros para desarrollo de hidrógeno, de los cuales 2.000 millones son para desarrollo de hidrógeno en países socios, y acá nuestro esfuerzo ha sido con el gobierno colombiano de poner Colombia como en el radar de esta sociedad global para la producción del hidrógeno. Gracias, Guillermo. Sin duda, viceministra, creo que en el tema del carbón hay unos nuevos desarrollos que con 70 años de reservas como los tenemos, con inversiones ya hechas como las tenemos en el país, pues allá hay un espacio, un ámbito de desarrollo nuevo, industrial, minero, que creo que debemos explorar conjuntamente. Y porque un poco hacia adelante, en materia de la matriz energética en el mundo, pues por supuesto el carbón va a seguir jugando un papel importante. El Instituto de Energía del Mundo dice que para los años del 2040 hacia adelante, el 25% de la energía generada va a ser a base de carbón, por supuesto con nuevas tecnologías asociadas a esa generación eléctrica. Entonces, si uno visualiza el futuro un poco en materia de carbón, Colombia va a seguir siendo un proveedor del mundo, y debemos apostarle a eso, de los distintos y nuevos mercados para esa generación eléctrica, pero también a estos nuevos productos, procesos, mercados, que incluso le van a dar un valor agregado mayor al carbón nuestro. ¿Cómo cree que podamos tener esa transición? No una transición a la descarbonización, sino una transición equilibrada, donde ser conscientes que el carbón va a seguir jugando un papel importante para el progreso de muchos países, y por supuesto la matriz energética
de muchos países, en particular asiáticos, pero también cómo podemos meternos de lleno en esas nuevas tecnologías con 70 años pues, que debemos aprovechar. Bueno, pues sin duda el carbón es nuestro mineral, digamos, más importante. El 80% de nuestras regalías provienen del carbón térmico que se exporta en su mayoría. Más o menos el 60-70% de nuestro PIB minero es el carbón y es el mineral que tenemos, digamos, en abundancia, como lo dice Juan Camilo, en este momento, con una importancia fundamental en unas regiones, sobre todo en unas regiones como lo son, por ejemplo, La Guajira, el Cesar y demás. Pero también es cierto que con todas estas discusiones del cambio climático y las transiciones energéticas, pues ha sido uno de los minerales que ha venido afectándose sus precios. Hay unas tendencias en los países que tradicionalmente habían consumido nuestro carbón hacia las energías renovables y eso pues sin duda es una realidad que tenemos que reconocer y como dices Juan Camilo, abordar de manera oportuna y conjuntamente. Ahí entonces hay dos caminos que nosotros consideramos que son muy importantes. Por supuesto hay que aprovechar estas ventanas de oportunidad que aún tiene el carbón. El carbón, como bien lo mencionas, se va a seguir consumiendo. Estamos ya observando y el mismo mercado se ha ido volcando desde Europa a otros mercados como los asiáticos, entonces hay que hacer esfuerzos para poder seguir siendo competitivos en esos mercados. Este tema del hidrógeno se presenta como una nueva oportunidad para utilizar esas reservas de esa alta calidad con los proyectos en los cuales se realiza la explotación, que son unos proyectos de talla mundial, con todos los estándares que se necesitan para hacer minería, con todos los estándares sociales que se requieren para lo mismo. Entonces, aprovechar esas oportunidades de esos mercados asiáticos, por supuesto, monitorear estas nuevas tecnologías que se están presentando, como lo mencionó el ministro. Esto es un tema que apenas pues, se está empezando a explorar en el ministerio, cómo podemos insertar el tema del carbón, pero también yo creo que un tema que debemos empezar a discutir es en este escenario en donde esta demanda de carbón, digamos que no está tan segura o estamos viendo que ha habido cambios, pues también tenemos que tener esa reflexión sobre qué vamos a hacer con ese carbón, pero sobre todo, qué va a pasar con esas regiones en donde hoy en día se produce el carbón y que dependen altamente de este mineral. Aquí también eso se ata con una discusión más en general del sector minero sobre los proyectos de cierre de mina, de qué sigue después de la minería una vez el recurso, que es un recurso finito, que se acaba en las regiones. Y hay una oportunidad para tener una discusión sobre la transición justa que debe haber en la energía en el mundo. Esta es una discusión que hemos llevado a instancias internacionales como por ejemplo lo son la iniciativa de transparencia 80, en donde muchos países dependen de las energías fósiles, Colombia siendo uno de ellos, y en donde estas transiciones de energía pues tienen unos impactos sobre los ingresos, sobre los empleos que genera el sector en los países en desarrollo, y esas transiciones justas son las que tenemos que convocar también a todos los actores relevantes a que se tengan para poder hacer construcciones de visiones conjuntas del desarrollo de los territorios con vocaciones diferentes, aprovechar los recursos de las regalías que hoy se están generando para construir y sembrar ese futuro de las regiones. Por eso es tan importante la reforma del Sistema General de Regalías que se aprobó recientemente en el Congreso y que le otorga una participación mayor a las regiones productoras y en el espacio de esas posibilidades que aún existen. Con esos recursos de las regalías, tener esa discusión sobre la transición justa, pero por supuesto monitoreando cualquier otra oportunidad adicional que tengan esas reservas que tenemos en Colombia. Gracias. Hemos pasado por tal vez las discusiones más neurálgicas en todo esto, esas innovaciones nuevas de la industria minera, fomentar la exploración para poder que Colombia sea suficiente y se abastezca de esos minerales que las nuevas tecnologías y desarrollos necesitan. También hemos hablado de las nuevas tecnologías de hidrógeno, de la vinculación de las universidades, de los jóvenes, de los centros de pensamiento, de los centros de innovación y tecnología, toda esta discusión que creo que es un tema, viceministra Felipe y Guillermo, que tenemos que hacer y tenemos que empeñarnos en hacerlo, un verdadero ecosistema en torno a la industria minera de la innovación. Así que muchas gracias. Yo tal vez les pediría que nos dieran en 2 minutos cada uno de ustedes un mensaje de cierre
sobre eso, sobre cómo podemos en Colombia tener en los próximos años una industria de la innovación mucho más cercana y apalancada con los desarrollos mineros. Guillermo, por favor. Muchas gracias, Juan Camilo. No, muchas gracias por el panel, me pareció excelente. Yo quería hacer un comentario adicional que creo que también es una oportunidad para Colombia. Cuando miramos esta demanda de minerales para la transición energética, de la misma forma que lo tenemos para oil and gas, tenemos ahí algunas cuestiones geopolíticas bastante importantes, ¿no? Y yo diría hasta cuestiones geopolíticas peores que del tema de oil and gas, porque petróleo y gas tienen concentraciones por el mundo, pero de una cierta forma las reservas están relativamente bien distribuidas. Pero cuando miramos los minerales necesarios para la transición energética, muchos de ellos están muy concentrados hoy en día. Hay algunos minerales que 75-80% de la producción están en 2-3 países, y yo creo que acá Colombia también puede jugar un rol fundamental atrayendo inversiones, porque tiene reservas de muchos de estos materiales acá y ofrece alguna cosa que muchos de los otros países no pueden ofrecer, que es justamente la estabilidad política económica. Yo creo que ese es un activo fundamental del país al atraer las inversiones y especialmente volverse socio de largo plazo para países importadores de estas materias primas, porque al final de nada vale un país con una reserva gigantesca, pero que tiene una instabilidad política o que no juega un juego limpio con la producción y exportación. Y esto no es lo que es Colombia, por el contrario. Entonces creo que acá podemos aprovechar. De nuestra parte, CIMES estamos a la disposición. Tenemos una cadena, un portafolio que cubre todos los procesos mineros, desde la generación, transmisión, distribución de energía hasta los procesos, digitalización, industria 4.0, el transporte pesado también. Entonces acá más que a la orden de Colombia y de la Asociación Minera para que aportemos a este desarrollo de nuevas tecnologías para generar una minería sostenible en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti. Felipe, por favor. Muchas gracias, Juan Camilo. Voy a conectar su última pregunta a la viceministra con mi punto de cierre para decir, mire, en Colombia nos hemos sentido orgullosos por décadas de ser exportadores de flores, de café, de carbón. Son productos de exportación colombianos que nos han hecho sentir orgullosos. Y vienen otros. Viene el cobre, la energía eléctrica, los que vienen de la economía naranja, el aguacate Hass. No podemos olvidar lo que hemos tenido por lo que vamos a tener. Tenemos es que juntarlos. Colombia tiene un enemigo común, que es la pobreza. Y para poder cerrar esa brecha que tenemos, esa brecha social, necesitamos poder exportar y producir todos los minerales que nos dé la tierra de la mejor forma, con minería moderna, usando todas las tecnologías, con economía circular. Entonces la invitación es a que tengamos, siempre que hablemos de minería, usemos también la palabra de coexistencia. Podemos convivir todos. En el tema minero, el carbón sigue siendo necesario y viene el cobre. En términos de agricultura, el aguacate, las flores y también la minería, perfectamente puede convivir. Está demostrado en el mundo que eso es cierto. Y la invitación nuevamente es, pensemos en minería, en una minería que puede coexistir con todos los otros sectores de la economía y que Colombia los necesita a todas y a cada uno de ellos. Gracias, viceministra, por favor. Bueno, para concluir nuevamente, decir que todos estos temas de 4.0 de la transición energética son una oportunidad para Colombia por el potencial que ya hemos descrito con detalle. Y también todos los temas de innovación tecnológica son una oportunidad para que nuestra minería cada vez sea más moderna, sea más sostenible, más segura, y que así con esos requisitos podamos seguir teniendo un sector que contribuya al país y, como dice Felipe, contribuya con esos recursos para que los colombianos y esos recursos del subsuelo mejoren la vida y la calidad de vida de los colombianos que están en el suelo. Pues muchas gracias a ustedes tres y por supuesto a todos ustedes por este tiempo que nos dedicaron. Y muchas gracias a la Andy y al equipo por generar estas conversaciones que son de la mayor importancia para todos y pues por supuesto para el futuro de una industria y de un sector que son fundamentales para el desarrollo del país. Muchas gracias.
Así es, pues nosotros también estamos muy agradecidos con ustedes, con nuestros panelistas y con nuestro moderador. Bien, querido público, siendo las 11:01 de la mañana, vamos a dar paso a los siguientes videos. De las campañas Todos Somos Empresa, Colombia Arranca Seguro y de la compañía ISA.